vamos a tocar el tema, lo que es la bancarización, el impuesto a las transacciones financieras, ¿no? La famosa ITF, ¿no? Que ustedes habíamos hablado ya un poco, creo, de la ITF, ¿no? De qué se trataba. Bien, vamos a ver entonces. Vamos a un poco analizar cómo es que se implementa estos impuestos, transacciones financieras, ¿no? A ver. García Paredes, una compañera de ustedes, ¿sí, no? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir el análisis de impuesto a las transacciones? Nos dice, el presente trabajo tiene como objetivo, dice, analizar la aplicación del impuesto a las transacciones financieras en el Perú y observar el control de la bancarización de las operaciones comerciales. Asimismo, dice, revisar los efectos de la aplicación del ITF en América Latina y el proyecto de su utilización en Europa, ya que en los últimos años se ha puesto de moda debido a que permite generar un incremento en los ingresos de las finanzas públicas en épocas de crisis. Uno de los propósitos de este impuesto es combatir la economía del sector informal e incrementar la recaudación fiscal a través de la información que se obtiene del sistema financiero, ¿no? Entonces nos está diciendo que este ITF, pues, se está aplicando en todos los países, tanto Europa y América Latina, ¿no? ¿Para qué? Para su utilización o también para combatir la informalidad, ¿no es cierto? Las evasiones tributarias, ¿no es cierto? Y también una parte, pues, ha sido por las... ustedes sabrán que hemos tenido hace 5 o 6 años, no, 10 años atrás, si no me equivoco, una crisis tremenda, ¿no? A nivel mundial. Entonces, este ITF, pues, ahí fue en que entró a tallar para poder recuperar la economía por esta crisis, ¿no? Anteriormente no se lograba aplicar porque, pues no lo creían tan bien, ¿no es cierto?, este impuesto. Y cuando se le aplicó acá en el Perú, pues, los analistas políticos, los expertos decían que era una coacción al capital de la empresa, ¿no? A la renta empresarial, ¿no? Porque no les convenía, pero también había una parte, si era en una cantidad significativa, tenía pues como el beneficio tributario, ¿no? De poder deducir, ¿no? Entonces tenían diferentes ideologías de interpretación de varios expertos en la economía, ¿no? Porque no, algunos no estaban de acuerdo, algunos empresarios decían que pues el Estado les está coaccionando, lo están obligando, ¿no? Porque era algo contra la Constitución, ¿no? Que se iba a esas transacciones, el famoso ITF, ¿no? Bien, ¿y cuándo entra en vigencia? Dice, transacción ingresa pues el año 2004, dice, ¿no? Buscó inicialmente recaudar de manera rápida ingresos para el Tesoro Público, pero sus tasas decrecientes han llevado a que durante el año 2009, de acuerdo a cifras de SUNAT, el ITF recaudase tan solo 968 millones de soles, lo que representó el 0.3% del PBI, ¿no? Entonces dice que no se ha recaudado mucho, ¿no? Entonces nos pregunta si el ITF aporta menos cada año y ya no tiene relevancia en la recaudación, ¿para qué sirve entonces? Este ITF, cuando el gobierno de Toledo lo implementó, ¿no? Dijo que iba a ir desapareciendo poco a poco, ¿no? Hasta que un momento esta ley se iba a derogar. Pero hasta el momento todavía sigue en vigencia, ¿no? No se llegó a derogar totalmente, ¿no? ¿Y por qué el Estado no lo va a derogar esto? Simple es la sencilla razón para combatir la evasión tributaria, ¿no? Esa es la razón de este ingreso, ¿no? A pesar que dijeron que solamente se estaba aplicando por la crisis mundial que se estaba suscitando, ¿no? Que afectaba a todos los países, ¿no? Tanto europeos y América Latina. Entonces, el gobierno de Toledo dijo que vamos a aplicarlo y va a ir bajando las tasas, ¿no? Empezó con 0.5, de ahí baja y al final
pues se iba a derogar, ¿no? Pero hasta este año tenemos todavía, sigue habiendo el ITF, pero ¿con qué la finalidad? Con finalidad de combatir la evasión tributaria, ¿no? Que habíamos hablado anteriormente, creo, un poco de este ITF, ¿no? Es para rastrearte, para rastrear, digamos, de la evasión tributaria, el lavado de activos, ¿no? Por ese camino es donde va a detectar varias irregularidades, ¿no? De los ingresos que tienen tanto personas jurídicas o personas naturales, ¿no? Y hablemos un poquito de historia, de origen, cómo es que nace el ITF, quién es el padre de esta tasa, de este impuesto. Dice, es importante mencionar el origen del ITF, impuesto a las transacciones financieras, también conocido como tasa Tobin, ¿no? Se lo conocía tasa Tobin, ¿por qué? Porque es la persona que ha creado este impuesto, un investigador, ¿no? Dice, es un tipo de sobretasa sobre las transacciones financieras propuesta por el economista estadounidense James Thomas, ¿no? En sus, en sus lecturas en la Universidad de Princeton en el año de 1971, este tipo de impuesto recuperó la atención pública, dice, cuando su aplicación fue propuesta en los años 90. Mira, imagínense que este autor, ¿no? Este economista lo ha publicado en el año 1971. Entonces nadie le daba credibilidad a ese trabajo de este economista, ¿no? Por eso dice que este tipo de impuesto recuperó la atención pública cuando su aplicación fue propuesta en los años 90 por el movimiento antiglobalización, especialmente por la organización ATAC, y de nuevo en los años 2000 con motivo de la crisis económica del año 2008-2012, ¿no? Jan Tobin ha considerado que se ha abusado de su nombre y de su idea, dado que en su origen la tasa solo tenía por objetivo, dice, frenar la volatilidad de los mercados cambiarios internacionales. Y en su nueva formulación se propone que su recaudación se destine a fines sociales o que tenga por objetivo el control de crisis financieras como la crisis de la deuda soberana europea. Desde 2011 se relanzó la reivindicación, dice, de esta tasa, tanto de autoridades políticas y monetarias. Entonces, como explicábamos, ¿no? Esta tasa pues se aplicó cuando ya llega la crisis mundial, ¿no? En los años 2008-2012. Yo recuerdo todavía en los 2012 estaba estudiando también allá en Europa, ¿no? Ahí es donde ya implicaba, y cuando yo regresé al Perú ya veía a los expertos que no estaban de acuerdo porque como se estaría violando su privacidad de cada empresa o de cada cuenta personal, ¿no? ¿En qué sentido? Porque al momento de poder aplicar esa tasa ya te estaba dejando una huella, ¿no? Los movimientos que estaba realizando. Por eso que muchos decían que había una violación a la privacidad, tanto de las personas naturales como a las empresas, ¿no? Entonces, por esas razones algunos se opusieron. Pero al final se publicó y empezó a aplicarse a cada transacción financiera que se vaya realizando. Hasta hoy por hoy, pues sigue la ITF, por más pequeña transacción que exista una entidad bancaria, siempre te están grabando con el ITF, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo se originó, cómo es su origen, pero el autor dice que era otro, ¿no? Esa fórmula era para otro tipo de impuestos, ¿no? Para poder formular, pero ya todos los países lo aplicaron para recuperar en la crisis mundial la recaudación tributaria, ¿no? Para la caja fiscal. Entonces, por eso que él dice, ¿no? Que no era su tasa que ha creado, no era con el fin de cosas, sino para otros fines, ¿no? Lo que dice para frenar la volatilidad de los mercados cambiarios internacionales. Para eso era, dice, el fin, ¿no? Pero ya los estados europeos y latinoamericanos, pues lo aplicaron para grabar y poder desincentivar lo que es el lavado de activos y la evasión tributaria, ¿no? Por eso que él dice que han abusado de su nombre, ¿no? Porque es el autor intelectual de esa tasa
Por eso dicen, más se conoce como ITF o como la tasa Tobin, ¿no? Lleva de su apellido. Bien, dice impuesto, dice, en América Latina, una de las principales limitaciones para el desarrollo económico está representada, dice, en el sector informal, ya que no se encuentran incorporados a las estructuras formales legales de los países y por lo tanto no contribuyen con los gobiernos para sufragar los gastos públicos mediante el pago de los impuestos y como consecuencia de ello no tienen acceso a los beneficios que los gobiernos implementan para incentivar el capital destinado a actividades lícitas, por lo que se considera como un obstáculo para el crecimiento. Bien, como les estaba informando, ¿no? Ahí ya también, no solamente acá en Perú, también en otros países, no estaban de acuerdo que se aplique esa tasa, ¿no? Porque ahí bien claro dice que los gobiernos implementaban para incentivar el capital destinado a actividades lícitas, por lo que se considera como un obstáculo para el crecimiento. O sea, prácticamente están siendo como una violación a la intimidad o a su discreción de sus cuentas, ¿no? Y bueno, pero al final han tenido que aceptarlo y hasta el momento se sigue aplicando en todos los países, ¿no? Esas son una de las razones que la famosa ITF entró a tallar en los años de la crisis mundial que se dio, ¿no? Luego nos dice que en Brasil este impuesto fue implementado, dice, con la finalidad de financiar, dice, el sistema de salud con la denominación de la contribución provisoria sobre el movimiento o transmisión de valores y créditos de naturaleza financiera. La tarifa inicialmente fue de 0.25%, registrando a un aumento a 0.38, ¿no? Era ya también a la inversa de Perú. Perú empezaba con 1 y ahí va, y durante cada año iba bajando la tasa. Mientras en Brasil, no. En Brasil empieza con 0.25 y va registrando un aumento a 0.38. Ahora veamos cómo va en Colombia. En Colombia este impuesto se estableció para hacer frente a los problemas del sector financiero. Hay una diferencia con Brasil, ¿no? Brasil dice para financiar el sistema de salud, mientras en Colombia ya también para financiar el sector financiero, ya que se manifestaba un progresivo deterioro de sus indicadores que ponían en peligro la estabilidad y permanencia de los establecimientos de crédito, con lo que se deterioraba la confianza del público. Empezó con una tarifa de $3 por $1,000, lo cual aumentó a partir de 2003 de $4 a $1,000, ¿no? Ley 63/2000, en la modificación de la ley para el año 2010, se presenta las siguientes reducciones con este impuesto. 2 por 1,000, dice, ¿no? El año 2014 y 2015. Al 1 por 1,000, el año 2016 y 2017. Ahí ya bajó, ¿no? El 0 por 1,000, los años 2018 y el siguiente ley 133040, lo que es en Colombia, ¿no? Pues Colombia tenía otra finalidad. Entonces, como se dan cuenta, jóvenes, que en cada país, en cada estado, esta tasa la aplicaba para diferentes propósitos, ¿no? Acá en Brasil la aplicaba para, dice, el sistema de salud, mientras en Colombia para poder salvar lo que es la entidad financiera, ¿no es cierto? Para los bancos, porque se veía deteriorando, porque ya no había la confianza en los consumidores y lo que era de las personas, ¿no? Por eso es que empezaron a apoyar a los bancos, ¿no? En cambio, Ecuador, ¿qué sucedió con Ecuador? Vamos a ver. Ecuador, como impuesto, Ecuador, como impuesto a la circulación de capitales, ya también dice, ¿no? Que justifica su aplicación debido a la urgente necesidad de obtener recursos en tiempo de crisis, ¿no? Económica, logrando una alta recaudación. En diciembre de 2007 se aprobó la nueva tasa de 0.5% y en 2008 el 1% y en 2009 el 2%, ¿no? Entonces, estamos viendo la diferencia que en Ecuador ya también es para la circulación de capitales en forma creciente, ¿no? Ha empezado con 0.5 y terminó en el 2%, ¿no? Ahora, actualmente no sabemos en qué por ciento está Ecuador. Ahora, en Bolivia
Dice, al igual que en Perú, dice, también se implementó el ITF en el 2004 con la finalidad de gravar todos los depósitos, así como los retiros de dinero en moneda extranjera, con una alícuota de 0.3% durante los primeros meses de su aplicación y del 0.25% los siguientes 12 meses. En julio de 2006 se implementa de nuevo una alícuota de 0.15% con una duración de 36 meses, ¿no? O sea, aproximadamente 3 años. Ley 2647-2004. Entonces, también Ecuador, más o menos el mismo panorama de lo que es del Perú, se ha implementado en Bolivia, ¿no? Bien. Y en Venezuela, ¿cuál fue la razón? Vamos a ver. En Venezuela se aplicó el impuesto al débito bancario, dice, con una tasa de 1.5% que establece gravar los débitos o retiros efectuados en cuentas corrientes, dice, de ahorro, depósitos en custodia o en cualquier otra clase de depósitos a la vista. Fondos de activos líquidos, fiduciarios y en otras formas del mercado financiero o en cualquier otro instrumento financiero realizado en instituciones financieras, ¿no? Entonces sabemos que en Venezuela ya también se aplicó al débito bancario, o sea, quiere decir a las transacciones financieras con una tasa de 1.5%, ¿no? Bien, en Argentina veremos también cuál fue la razón de aplicar esta tasa. Dice, se estableció como una herramienta clave, dice, para incrementar la recaudación y asumir la deuda externa. Ya también tenía otro interés, ¿no es cierto? Argentina para recaudar y poder pagar su deuda externa. Utilizando este impuesto en diversos periodos, dice, la tasa de gravamen alícuota fue el 0.60% por cada movimiento de débito o crédito producido en las respectivas cuentas bancarias o por cada operación grabada. Su ley 25413-2001. La norma tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2001, pero las disposiciones han sido prorrogadas reiteradamente. La ley prorrogó su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008, según la ley 26340-2008, ¿no? Entonces, como vemos que Argentina también ha aplicado esta tasa, pero con la finalidad ya también de incrementar su recaudación, ¿no? Y para pagar su deuda externa, ¿no? Eso es su fin. Entonces, como se fijarán jóvenes, cada país ha aplicado, pero con diferentes temas, ¿no? No siempre el mismo tema, sino para diferentes necesidades que en ese momento ellos lo necesitaban. Llegamos a nuestro país, ¿por qué lo que nos interesa? ¿Por qué se aprobó? ¿Por qué se implementó esta tasa en nuestro país? Dice, como impuesto a las transacciones financieras, se aprobó aún en contra del sector empresarial, justamente lo que les mencionaba a ustedes, ¿no? Vamos a repetir. Como impuesto a las transacciones financieras, se aprobó aún en contra del sector empresarial, economistas y partidos de oposición. El ITF es un impuesto que sirve de herramienta para la administración tributaria para obtener información respecto a las operaciones económicas realizadas por los contribuyentes. Es necesario precisar que al comparar los niveles de recaudación de la administración tributaria al nivel de países de América Latina, el Perú tiene una presión tributaria que apenas supera el 12.5%. Contra niveles que van desde 15% al 23%. Esta disparidad tiene su explicación en la estructura tributaria de los países que sirven de referente. Todos los países sudamericanos que tienen una mayor presión tributaria tienen un número mayor de impuestos en su estructura. Por otro lado, dice, algo característico y que afecta a la presión tributaria en el Perú es el elevado nivel de informalidad que presenta nuestra economía. Bien, eso ya también, como yo les comentaba, jóvenes, eso a pesar de que había oposiciones, ¿no? Que ya era una oposición férrea, jóvenes, no era una oposición tranquila, no, era una oposición férrea que todos los noticieros la abarcaban todos los días. En los noticieros íbamos a ver lo que era ITF. Todos tenían, llegaban a la misma conclusión,
que se violenta o se violaba pues la discrecionalidad de cada empresa o de cada persona, ¿no? Como lo dice aquí, ¿no? Para obtener información, después dice, es necesario, dice, como impuesto a la transacción financiera se aprobó en contra del sector empresarial, economistas y partidos de oposición, ¿no? Es un impuesto que sirve para herramienta para la misión tributaria para obtener información respecto a las operaciones económicas realizadas por los contribuyentes, o sea, para seguir las huellas y poder evitar la evasión y el lavado de activos. Por eso es que tanto los empresarios y algunos partidos políticos se oponían, ¿no? Porque a raíz de esa transacción se iba a detectar bastantes irregularidades y bastantes que son evasiones tributarias y lavado de activos. Y que, por cierto, por este camino se ha detectado bastante la evasión tributaria y los lavados de activos, ¿no? Por ahí es donde la inteligencia financiera del Estado peruano ha seguido a todos y les ha perseguido, ¿no es cierto? Entonces, fueron las razones, pues, que ellos se opusieron férreamente, ¿no? Para que esto se aplique en el Estado peruano, ¿ok? Bien. Sigamos entonces. ¿Qué más tenemos? Estimación. Ahí tenemos estimación presión tributaria, dice, ¿no? Estimación de la magnitud de la economía informal en países de la región, el porcentaje bruto interno. ¿Qué nos quiere decir? Nos dice que en Chile tiene una presión tributaria del 18,2%, en Costa Rica 23%, que es mucho más alto, y México tiene mucho más alto, 27,1%, Venezuela el 30,8%, Ecuador tiene 31,20% y Colombia tiene 35,10%, Brasil 37,8%, Perú 57,9%, Panamá 62,1% y Bolivia 65,6%, ¿no? Eso es de la informalidad, ¿no es cierto?, de lo que es en la evasión tributaria, o sea, ¿y quién está? Estamos en el casi tercero del primero, ¿no? Entonces sabemos que en Bolivia hay mayor informalidad, tiene el 65%, ¿no? Fíjese, del PBI, no es poquita cosa, del PBI. Y Perú está entre 57, que existe la mayor informalidad. En Chile hay menos, ¿no? Que es el país que está mejor que nosotros, ¿no es cierto? Entonces, bien, eso es estamos pues en el tercer lugar de la informalidad, nosotros que no, y las razones por eso es la creación o la aplicación de esta famosa tasa Tobin, ¿no? Bien, luego tenemos bancarización, el decreto legislativo 939. La bancarización y el ITF nació en Perú a través del decreto legislativo, dice 939, y tuvo como finalidad original, ¿no? O sea, ¿cuál fue la razón? La aprobación de medidas para la lucha contra la evasión y la informalidad, dice, con el propósito, entre otros, de establecer disposiciones que permitan formalizar las operaciones económicas, con participación de las empresas del sistema financiero para mejorar los sistemas de fiscalización y detección del fraude tributaria y gravar determinadas transacciones realizadas a través de citadas empresas, ¿no? Como comentaba, eso fue la razón en Perú, ¿no? Para perseguir, pues, aquellas cuentas que tenían bastante irregularidad, ¿no? Habían depósitos, pues, que el banco habían depósitos de empresas que el Estado no podía cómo controlar, ¿no es cierto? No había la forma. Entonces, no se le ocurrió la mejor a Toledo aplicar el ITF y a partir de esas, tanto de las bancarizaciones y de la ITF, se ha detectado muchas informalidades, ¿no? Había bastantes dineros que no sustentaba su origen lícito, ¿no? Entonces, también en el caso de las bancarizaciones, pues por una venta tenías que bancarizar, o caso contrario, omitías esa norma, no se podía deducir el crédito fiscal, ¿no? Entonces, por ahí es donde empezaron, pues, a controlarse de la mejor forma, ¿no? Hasta por ahí. Pero a pesar de eso, jóvenes, todavía tenemos mayor cantidad de informalidad, ¿no?
hay que ver cómo se podía combatir la informalidad. Entonces, un poco que ha calmado el ITF, pero todavía tenemos una alta tasa de informalidad en nuestro país. Luego tenemos, desde su origen se conceptualizaron como, dice, dos medidas antielusivas, ¿no? Y permitiría detectar actividades informales, mejorar sistemas de fiscalización y detección del fraude tributario, ampliar la base de contribuyentes inscritos, implícitamente también permitieron una forma rápida de recaudación. Entonces, cuando hablamos de medidas antielusivas, ¿a qué se refiere, jóvenes? ¿Qué entienden ustedes por antielusivas? A ver, ¿qué me puede decir mi estimada Goicochat? A ver, ¿qué me puede decir usted? ¿Qué entendemos por antielusivas? Es para evitar la evasión. ¿Será lo mismo decir evasión y elusión? No es. No, creo que sí. Ya me entra la duda. ¿Cuál sería la diferencia si no fuera? A ver, déjame ver. Ya. Una es. Intención, creo. Claro. Ya lo dijo Yerela ya. ¿Qué le dijo? No lo escuché. A ver, un poquito más, que no se lo escucha. Vamos, Gisela. La intención. A ver, no lo escuché, está entrecortado. A ver. Bueno, yo la diferencia con... Eludir es... puede ser posponer, puede ser evitar algo. ¿Y evasión? Evadir es intencional. Ya. Dolo. Claro. Ya. ¿Y elusiva sería la inversa? ¿O no? ¿O son sinónimos? Bien. Cuando hablamos de evasión tributaria, la evasión es un dolo, está prohibido, ¿no? Es un artificio, pues, hecho por la persona, ¿no? Sabiendo que es ilícito. Evasión es algo ilícito que no se puede hacer. Mientras elusión es la parte elusiva no está prohibido por ninguna ley, es lícito, ¿no? Pero ¿por qué dicen medidas antielusivas? Es que, joven, cuando hay una normativa, ¿no es cierto? Digamos, a eso se le llama planeamiento tributario. Como se dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? Ustedes en el campo laboral van a aplicar la elusiva. O sea, ¿cómo voy a aplicar, profesor? Bueno, lo va a decir, mira, a mí no me prohíbe la ley, puedo ir, digamos, hagamos un ejemplo. Yo puedo hacer una compra, ¿no? Pero me pide una bancarización, no, pero puedo ir por este camino. Y pues te dice, pero este camino, ¿qué va? De repente hay una ley que te lo está poniendo una traba que no pase. No, por ahí puedo seguir, por este camino puedo ir, porque por acá no hay ninguna ley que me va a prohibir. Entonces, a eso se le llama antielusivas. O sea, es una ilusiva, pero es lícito, ¿no? ¿Quiénes lo hacen eso? Eso lo hacen los profesionales expertos. En alguna compañía les contratan a ellos, dicen, no, yo quiero que usted me diga cómo puedo pagar menos impuesto. Entonces, a eso se le llama planeamiento tributario. O sea, van a hacer un camino, o sea, van a buscar un camino, van a buscar lagunas legales, como se dice, lagunas legales, ¿no? Que eso es y por más que la SUNAT del Estado le detecte, no puede castigarlo porque no está prohibido por ley, ¿no? Lo puede hacer, solamente la SUNAT puede mirarlo, le va a mirar tranquilito, entonces no hay ninguna ley que lo va a prohibir. Entonces, como dice, si usted se entra a un lugar, ¿no? Entonces, pues, digamos, a un teatro de cine puede entrar a ver, ¿no? Y dice, está prohibido ingresar, digamos, hay un aviso de restricción.
está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas, está prohibido ingresar con comida, ¿no es cierto? Pero por ahí no aparece otro producto que no prohíbe. Entonces, usted puede ingresar, porque entonces cuando alguien te reclama, dice, pero un momentito, acá dice solamente estos productos, para estos productos no está prohibido. Por un lado, yo puedo ingresar, no puedes. Por más que ellos te puedan prohibir, no pueden. El Estado también, por más que detecte a la empresa que ha hecho una transacción lícita, no lo puede penalizar porque no está prohibido. A eso se le llama elusivas, ¿no es cierto? Por eso evasión y elusión. Por eso que están buscando una forma cómo poder hacer ante las elusivas, o sea, poner trabas, poner un candado que por ahí no te puedes escapar, ¿no? Entonces, ¿quiénes lo hacen eso? Eso lo hacen los expertos, ¿no? Los que han hecho una especialización en planeamiento tributario, ¿no? Si ustedes gustan, también pueden hacer esta especialización, el planeamiento tributario, ¿no? Ustedes pueden buscar las leyes, qué ley no te está prohibiendo, qué cosa puedes hacer dentro de una empresa, lo que la ley no te va a prohibir, ¿no es cierto? Entonces, por ahí algunos contadores y abogados tributaristas planean y empiezan a dar ese planeamiento a la empresa y la empresa empieza a ejecutar y por lo tanto va a pagar menos impuestos, ¿no? Entonces, es algo lícito que la ley no lo prohíbe, pero está hecho. Y por este lado, pero sí está pagando menos impuestos. A pesar que está bien el impuesto, el Estado no puede hacer nada porque es una ilusión tributaria. Lo está permitido porque no hay ninguna ley que la va a prohibir. Entonces, ellos pueden seguir ese camino, ¿no es cierto? Por eso se dice 2 medidas anti-elusivas. Todavía no llegaron cómo va a poder bloquear, ¿no? Estamos en ese camino, ¿ok? Bien, ¿qué más nos dice? Vamos a ver. Dice, bancarización se dio por el decreto legislativo 939, modificado por el decreto legislativo 946 y 947. La ley 28.194 ha sido modificada por la ley 28.929, ¿no? Decreto legislativo 975, plazo de vigencia del ITF. Sin embargo, dice, rápidamente fue objeto de varias observaciones por parte de la Comisión de Constitución del Congreso. Reserva de ley. Justamente lo que decía, ¿no? Que se agarraban bastante de eso, ¿no? Los congresistas en ese tiempo, también el Congreso estaba en contra porque estaba violándose la reserva de ley, ¿no? Habían bastante opiniones jóvenes con este ITF, está interesante la discusión, ¿no? Porque no querían, porque realmente también como se dice criollamente, te desnuda este ITF las transacciones que uno realiza, ¿no? Y por eso que razones siempre que el Congreso también decía, está yéndose contra la reserva de ley, ¿no es cierto? De una declaración impropia, ¿no? El secreto bancario también es, ¿ok? Decían, están violando mi secreto bancario, que yo tengo, pues la Constitución a mí me lo permite, que yo debo tener privacidad, ¿no? Por los datos de la declaración y pago. Motivos, cambios a través de los decretos legislativos 946 y 947, ¿no? Se ha ido modificando algunos. Depósitos en cuentas, giros, transferencias de fondos que se van a aplicar a la ITF, órdenes de pago del sistema financiero, tarjetas de débito expedidas en el país, tarjetas de crédito expedidas en el país, cheques con la cláusula de no negociables, intransferibles, no a la orden u otra equivalente emitidos al amparo del artículo 190 de la Ley de Títulos y Valores, ¿no? Bancarización, ley 28 dice, para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar medios de pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos, a efectuar compensaciones ni a solicitar devoluciones de tributos, saldo a favor, reintegros tributarios, recuperación anticipada, restricción. No. ¿Se dan cuenta, jóvenes, cómo es que esta ITF les ha puesto un candado a todas las empresas, ¿no es cierto? A todas les ha puesto un candado. Porque ahí les dice, para efectos tributarios, los pagos que se efectúen, dice, ¿no? Sin utilizar medios de pago, no tendrán derecho a deducir los gastos, ni costos o créditos a efectuar compensación, ni a solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros y recuperación anticipada. Entonces, todo eso se hace, pues, cualquier persona. Si usted no lo hace, esto no lo hacía, no tenías derecho a hacer, porque prácticamente te han puesto un candado, ¿no? Un candado, te pusieron una puerta, te cerraron y no podías, ya estabas atado de las manos y necesariamente, por ley,
tenías que hacer transacciones mediante los bancos, ¿no? Nada por fuera, ya estaba ya de más. Y si lo hacías, pues también perdías, porque no podías ni siquiera deducir tus gastos, no tenías crédito fiscal, ¿no? Si por ahí tenías una devolución de dinero, tampoco podías, porque ya no has infringido la norma, no has seguido la norma. Entonces, ese escándalo se ha puesto bastante acá en lo que es del ITF, ¿no? Luego nos dice, en caso de que el deudor tributario haya utilizado indebidamente, deberá rectificar su declaración, realizar el pago del impuesto que corresponda, calcular el monto de multas del artículo 178, numeral 1. De no haber rectificación, emisión de resolución de determinación, procedimiento de ubicación rápida y procedimiento de auditoría. Se dan cuenta que estaba bastante recio esta norma, ¿no? Este ITF, si no, inmediatamente te caía una fiscalización de la SUNAT, ¿no? Era un montón estabas también propenso a la auditoría, y hasta ahorita todavía sigue vigente, ¿no? Todavía por ITF le están cogiendo a varias empresas sus irregularidades, ¿no? Por ITF. Y están cayendo bastantes empresas por estos famosos ITF y tienen que pagar sus respectivas multas, ¿no? Bien. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar ahí. Voy a llamar la lista, por favor. Todos atentos. Estamos 16, ¿no, jovencitos? Ya. Alvarado Cornejo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Barrios Vidal. Barrios Vidal. A ver, voy a dejar y voy a presentar. Ya. Bernal Santibáñez. Los que están en chat me avisan, por favor, para no ponerles falta. Bernal Villacorta. Presente, profesor. Buenas noches. Berrocal Figueroa. Berrocal está presente, profesor. Buenas noches. Bolívar Guayanay. Presente, profesor. Buenas noches. Bolívar, Castillo Magallanes. Castillo Magallanes. ¿Está en el chat? Magallanes. Nadie por chat, ¿no? Bien, ha faltado. A ver, vamos a ver, ¿alguien escribió? Magallanes presente. La compañera, profesor, la compañera. Ya. Vamos a borrar la falta entonces. Bien. Castro Tito. Buenas noches, profesor presente. Condori Quispe. Presente, profesor. Buenas noches. Castro Tito. Castro Buenas Tito. noches, profesor presente. Castro Tito. Delgado Angulo. Presente, profesor. Espinosa en calle. Espinosa en calle. Está en el chat en calle. Eusebio Pomazonco. Presente, profesor. Buenas noches. García Paredes. Presente, profesor. Boicochea Paredes. Presente, profesor. González Salcedo. Presente, profesor. Buenas noches. Guerrero García. Está en chat. Guerrero García no está, ¿no? Faltó. Ya. Paz Chumpitas. Paz Chumpitas. También. Ramírez Ortega. Ramírez Ortega. ¿No está? Ramos. Presente, profesor Ramos.
Rodríguez Loyola. Rodríguez Royola. ¿Está? No está, ¿no? Sosa Pari. Presente, profesor. Buenas noches. Ya, Sosa Pari. Ok. No te he puesto presente Sosa Pari, ¿no? Entonces. Ya. Bien, jóvenes. Los voy a grabar aquí. Ok. Bien, jovencito, eso ha sido todo. En la siguiente continuamos con el mismo tema. Y que tengan un bonito... Nos encontramos el día viernes, ¿no? Ya. Sí, profesor. Ya, cuídense, que Buenas Dios noches, profesor. Ya, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Hola, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches.